Hola, el Señor tiene algo grande para ti. Estamos por comenzar. Bienvenidos. Palabras de vida. ¿Qué celebramos los cristianos en Semana Santa? La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Sí, claro. Damos gracias al Padre Todopoderoso que envió a su Hijo, a Jesús, a morir en la cruz por usted y por mí, y que su sangre preciosa nos libra de todo pecado. Es maravilloso, lo celebramos en esta Semana Santa y lo recordamos como en una Pascua hace más de 2000 años, Jesús entrega su vida por usted y por mí, y la sangre del Cordero vino a ser el pago por nuestra redención. Pero también celebramos nosotros la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección viene a significar el vencimiento sobre toda esclavitud. Recordemos que Jesús muere en la Pascua, la fiesta judía del Pesaj, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto durante 400 años, pero también la liberación de Faraón. No es una coincidencia que Jesucristo muriera en la Pascua, porque viene a cumplirse el sistema de liberación inventado por el Padre ahora para nosotros. Y nosotros tenemos que entender que ahora, bajo el nuevo pacto, tenemos plenitud de vida en Cristo. La Semana Santa tiene que ser el concepto, el marco de comprender el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, porque parece que todavía hay personas que no han entendido no solo que Cristo ya murió en la cruz, sino que Cristo resucitó y nos libertó de toda atadura, y hoy, bajo el periodo de la dispensación de la gracia, nosotros somos seres automáticamente libres. El apóstol Pablo comprendía muy bien esto, y fue un tema tratado por el apóstol hacia una iglesia que no fundó, a la iglesia de Colosas. El siervo Epafras le cuenta a Pablo que los habitantes de Colosa, pese a que habían ya conocido el Evangelio, se estaban devolviendo a rudimentos judaizantes. Estaban nuevamente creyendo que para ser salvos era necesaria la circuncisión, era necesario creer en ángeles, era necesaria la obra, y dejando de lado la gran obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo escribe de manera maravillosa en el capítulo 2 y trata este tema, que lo tiene Reina Valera como la plenitud de vida en Cristo. Mire cómo arranca diciéndoles: mirad que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Jesucristo. Que nadie los engañe con estas sutilezas, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. En Cristo habita por completo la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Qué lindo. Esto es maravilloso, porque aún en este tiempo hay gente que cree que es necesaria la obra para poder llegar a ser plenos en Cristo, para poder llegar a ser merecedores de la redención. No, en Cristo ya nosotros tenemos absoluta plenitud, y esto es lo que nosotros celebramos en la Semana Santa. El versículo 13 dice: y a vosotros estando muertos en pecado, a nosotros que estamos muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos
nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es maravilloso, déjeme repetírselo, porque la obra expiatoria de Jesucristo, la obra de redención completa, la crucifixión y la resurrección, significa precisamente esto, que Jesús a usted y a mí nos perdonó de todo pecado. Por eso no hay que sentir culpa. Por eso nosotros tenemos que mostrar una nueva vida en Cristo Jesús, porque Él ya perdonó tu pasado. En la cruz quedó tu pasado. Ya no hay memoria de lo que hiciste. Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Porque nosotros, viniendo de los gentiles y no del pueblo de Israel, nos era escrita un acta de no salvos. Pero en Cristo nosotros tenemos redención juntamente con el pueblo de Israel porque creemos en Él. Él quitó esa acta que había en contra nuestra y la clavó en la cruz. Todavía hay gente que cree que el diablo, que sus principados y sus potestades tienen poder sobre el pueblo de Dios. Y mire cómo termina diciendo en el versículo 15 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2, Cristo despojó a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto celebramos en Semana Santa, que la obra expiatoria de Jesucristo nos hizo plenos, nos hizo tener una vida completa y perfecta en Él, con Él y para Él, porque Él es la deidad. En Él nosotros tenemos redención. Así que la Semana Santa es un motivo de gozo para los cristianos, es un motivo de alegría para el pueblo de Dios, porque el sacrificio hecho por el Hijo del Padre nos dio a nosotros plenitud de vida en Él.